cordial saludo para todos. Soy Maritza Contreras Trillos, tutora del programa Todos Aprender de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar. Acompaño a la institución educativa Normal Superior María Inmaculada y a quienes en estos momentos les extiendo un saludo muy especial. En este video del día de hoy estaremos abordando cómo trabajar con el portafolio del estudiante. Es importante que para abordar esta temática partamos de la idea de que el portafolio es un recurso importante para desarrollar el aprendizaje autónomo y motivar la participación activa de los estudiantes en la construcción de sus propios saberes. Por otro lado, el portafolio se convierte en una herramienta para fomentar estrategias metacognitivas en el estudiante y que puedan comprender el valor que tiene el seguimiento de las actividades escolares y la valoración de los aprendizajes. Sean todos bienvenidos a este espacio de formación. Es importante tener en cuenta que el portafolio del estudiante es una herramienta que impulsa el desarrollo del aprendizaje autónomo, como ya lo dije anteriormente, entendido como un proceso en donde el estudiante autorregula su aprendizaje y toma conciencia de sus propios procesos cognitivos y socioafectivos. Como docentes, aportamos a esta toma de conciencia o metacognición cuando orientamos a nuestros estudiantes en el desarrollo de habilidades para que participe de forma activa en los procesos que le permiten construir aprendizajes. Así, los docentes y padres pueden fomentar el desarrollo de estas estrategias metacognitivas en los estudiantes cuando entendemos el valor que tiene el seguimiento a las actividades escolares y la valoración de los aprendizajes, cuando acompañamos los procesos en lugar de solo esperar resultados y cuando usamos recursos como el portafolio para llevar un registro del avance en la construcción de saberes. Por esto, es importante trabajar en equipo con los padres para el uso provechoso del portafolio, porque cuando es usado por primera vez, el estudiante aún no tiene claro que las actividades y los productos que presenta como tareas tienen un valor más allá de la asignación de una nota, tal como lo expresa Danielson. Entonces es importante orientar este proceso y no verlo como un producto final en el que los estudiantes a lo que los estudiantes se les asignan tareas, los alumnos las completan, las devuelven y finalmente las corrigen o tal vez terminan estos productos en algún lugar como la basura o las llevan a su casa. Entonces es importante orientar y encaminar de la mejor manera este proceso para que los estudiantes puedan hacer valoración de las acciones que desarrollan y de la construcción de sus aprendizajes. A continuación, se presentan los momentos para trabajar el portafolio del estudiante según lo propone Danielson. En primera medida, trabajaremos o miraremos que el primer momento a abordar es la recolección. Este paso consiste en primera medida, cuando el docente presenta la propuesta a los estudiantes, enfatizando en el valor de conservar y revisar sus trabajos. También acuerda con los estudiantes y padres qué trabajos se pueden archivar. Por otro lado, el segundo paso, que hace referencia a la selección y que depende del anterior, es el paso donde los estudiantes revisan los trabajos con la ayuda de los docentes y de los padres para decidir qué queda finalmente en su portafolio como evidencia de su progreso y como esa oportunidad para hacer reflexión a sus aprendizajes, para ir registrando el avance de sus procesos, mirar las posibles dificultades presentadas y marcar la ruta de las oportunidades de mejoramiento. Entonces, tiene sentido seguir estos momentos para emplear tiempo en la recolección y selección de los trabajos de los estudiantes para a su vez reflexionar sobre el contenido y proyectar acciones de mejora en los aprendizajes. De esta manera, vemos desarrollados los 4 momentos básicos de la implementación del portafolio del estudiante como herramienta de evaluación y seguimiento. Entonces, esta es una herramienta que va a permitir
Marcar acciones de mejoramiento en los aprendizajes siempre y cuando los docentes, los estudiantes, los padres de familia comprendamos los beneficios que tiene este proceso de valoración de las acciones de aprendizaje. El tercer momento hace referencia a la reflexión y es el paso o la etapa en la que los estudiantes expresan por escrito su valoración sobre los trabajos que han venido desarrollando, hacen una valoración sobre sus avances, sus progresos, registran una a una cada una de las acciones que le han permitido avanzar en su aprendizaje. El cuarto momento, el cuarto paso es la proyección. En esta fase, los estudiantes tienen la oportunidad de observar el conjunto de su trabajo, emitir juicios sobre él, como lo afirma Danielson, pero sobre todo con esta mirada y este recorrido que le han dado a su progreso en el avance de su aprendizaje, en esa revisión, en esa reflexión de dicho proceso, marcar las rutas y las posibles acciones de mejoramiento. Entonces, en estos momentos vamos a mirar cómo vamos a usar el portafolio del estudiante desde el enfoque que le da el programa Todos Aprender. El uso del portafolio en el proceso de seguimiento y evaluación es muy importante por las siguientes razones. En primera medida, permite que los diferentes actores de este proceso educativo puedan reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Permite, por otro lado, evidenciar los cambios, registrar los avances y el crecimiento durante el proceso. A través de esta estrategia se pueden monitorear los avances, los progresos, las posibles dificultades y marcar las rutas de mejoramiento. Es muy importante el uso del portafolio porque involucra al estudiante en el proceso de aprendizaje, sobre todo fomentando habilidades para el aprendizaje autónomo y la reflexión de su propio proceso. Ahora abordaremos los componentes del portafolio del estudiante como herramienta de seguimiento. En primera medida, vamos a observar o vamos a darle una mirada que esta es una adaptación que se hace de la propuesta de Crispin y otros autores para que los docentes ayuden a sus estudiantes a lograr un aprendizaje independiente y estratégico. Entonces vamos a mirar cuáles son estos componentes. La primera parte corresponde a la portada, que debe ser una portada acorde a la edad y el tema que se esté trabajando o el proyecto que se esté desarrollando. Presenta los datos del establecimiento educativo y del estudiante, el periodo de uso y es recomendable que esta portada sea elaborada y decorada por el estudiante mismo. La segunda parte es donde el docente da a conocer el objetivo de aprendizaje al estudiante, en el cual se responden preguntas como las siguientes: ¿cómo lo haremos? ¿Cuándo lo haremos? Y aquí es importante precisar un cronograma para que el estudiante tenga claro cuál va a ser la ruta para desarrollar cada una de las acciones propuestas. El tercer componente es donde se activan los conocimientos previos y se hace la motivación, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué sé del tema? ¿Para qué me sirve este aprendizaje? Entonces, desde el primer componente, desde la primera parte, ya el estudiante se está viendo involucrado en el proceso, se está viendo motivado para continuar y elaborar o hacer seguimiento a su propio aprendizaje. La cuarta parte hace referencia al autoconcepto y la autoeficiencia. El estudiante responde qué tan capaz se siente y si es capaz de desarrollar o de realizar cada una de las acciones propuestas. En la quinta parte se hace la reflexión por parte del estudiante atendiendo a las siguientes preguntas: ¿cómo estoy llevando la tarea? Creando compromisos. Desde ese momento, también a través del interrogante, ¿qué puedo mejorar o cómo puedo mejorar? La sexta parte comienza con el proceso de autoevaluación, ese proceso de autorreconocimiento de
los avances y los progresos que ha venido teniendo el propio estudiante. Es el momento para que el estudiante responda entonces interrogantes como ¿logré la meta deseada? ¿Cómo hice la tarea? Y finalmente la séptima parte dentro de estos componentes del portafolio es donde se realiza la proyección, enfocándose entonces a qué aspectos puedo mejorar, cómo puedo utilizar lo aprendido. Es decir, se hace una reflexión constante y permanente sobre su aprendizaje. Para los estudiantes, el uso del portafolio entonces, en esta medida, implica una motivación desde el momento en que personaliza la portada, desde el primer componente, donde aporta sus datos y con un dibujo que ilustra el tema del proyecto que se esté trabajando. Pero la motivación se fortalecerá con el uso del recurso porque el estudiante encontrará que sus producciones son valiosas, tienen un gran valor para el seguimiento de sus aprendizajes. En sí mismo, estas acciones, estos productos adquieren valor por el tiempo empleado, por el esfuerzo que ha invertido el estudiante en el desarrollo de cada una de ellas y porque son evidencias de su mejoramiento continuo. Poco a poco el estudiante apropiará la práctica de archivar y seleccionar sus producciones para luego reflexionar sobre sus avances y proyectar mejor, esperándose con esto que se produzca un nivel de satisfacción durante el proceso y no en la obtención de un producto final. A continuación, les presentaremos un formato de seguimiento como un recurso para el seguimiento a este proceso en el uso del portafolio del estudiante. Este formato entonces se convierte en una propuesta que los directivos y docentes podemos considerar para hacer seguimiento a la valoración semanal que hacen los estudiantes de los productos que archivan en el portafolio y de los aprendizajes que están alcanzando. A través de esta herramienta, el docente realiza la observación del producto y hace seguimiento a la reflexión. Le permite llevar una secuencia de los procesos de aprendizaje del estudiante, pues se convierte en una propuesta para compilar el seguimiento de esa reflexión semanal donde se archivan cada uno de los productos del portafolio, pero en la que además se le da valor a cada una de las acciones y de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. La información registrada en este documento puede orientar acciones de mejoramiento para continuar implementando el proceso. Y hemos llegado, mis profes, al final de esta presentación. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido y recuerda, quédate en casa.